Buenos días a todos. En esta mañana espero que todos puedan acompañarme en esta presentación del curso de investigación de operaciones. Y lo que vamos a desarrollar en esta mañana es el algoritmo del método simplex. ¿Cuál va a ser el objetivo nuestro? Pues desarrollar el algoritmo del método simplex aplicada, en este caso, a un modelo de programación lineal. Algunos principios básicos que es importante, definir, algunas condiciones del modelo lineal para poder resolver mediante este algoritmo muy usado. Primero vamos a desarrollar o vamos a tener en cuenta que existe una función objetivo a optimizar. Normalmente, el conocimiento que ustedes tienen, una función objetivo puede ser que se busque maximizar o se busque minimizar. Además de eso, el lado derecho de las restricciones tienen que tener un valor positivo. En una de las láminas vamos a visualizar o vamos a ver, que hay un lado derecho de las restricciones que normalmente son las capacidades disponibles que se tienen para el modelo planteado de programación lineal. Además de eso, las variables de decisión tienen que ser no negativas, estrictamente, lo que significa que estas variables son positivas o cero. O sea, estrictamente positivas o cero. Además de eso, las restricciones deben ser expresadas como igualdades. También vamos a ver que para poder expresar estas restricciones como igualdades es necesario utilizar un artificio matemático que también vamos a visualizar. Y finalmente, debemos de tener n variables y m restricciones. N variables y m restricciones donde las variables o el número de variables debe ser mayor o igual a m restricciones. Continuando con la presentación, en un modelo general de programación lineal, básicamente encontramos el siguiente planteamiento. Tenemos una función z a optimizar. Como les decía al principio, podemos optimizar maximizando o minimizando esta función z, y esto está sujeto a una serie de restricciones. Veamos. Para poder identificar las variables de decisión en la función objetivo, vamos a decir, como lo está señalando la presentación, estas son las variables de decisión no solamente en la función objetivo, sino que además de eso en las restricciones. Vamos a llamar también los coeficientes objetivos, que son los parámetros que multiplican las variables de decisión en la función objetivo, tal como lo está mostrando la presentación. Y vamos a llamar coeficientes tecnológicos, que van a ser los parámetros que multiplican las variables de decisión, pero en las restricciones. Además de eso, y siguiendo con la presentación, el valor derecho, tal como lo decía anteriormente, es el valor del recurso. Ese valor del recurso, como lo estamos visualizando aquí en la presentación, pues es lo que va a estar al lado derecho de la inecuación. Seguidamente, lo que son los valores o condiciones técnicas o de no negatividad va a estar basado en lo que estamos leyendo cuando decimos que todas las variables de decisión tienen que ser estrictamente mayor o igual a 0. Estas son las condiciones técnicas o de no negatividad. Bien, continuando, otro elemento importante a definir antes de poder solucionar el modelo de programación lineal mediante el algoritmo simple es conocer el concepto de lo que es el formato general y formato estándar. Para esto vamos a definir entonces el formato general como un modelo de programación lineal que está en formato general si todas las variables son no negativas. Esta es la primera restricción. Y además de eso se dice también que todas las restricciones son del tipo mayor o igual o menor o igual o mayor o igual. Continuando, también vamos a entender como el formato estándar el que se presentan todas las variables, también no negativas, pero además de eso, todas las restricciones son igualdades, tanto en maximización como en minimización. Esto es importante entenderlo porque parte, de los requisitos que se establecen para poder resolver mi algoritmo simple es básicamente que debemos de estar pasando de un modelo general, que es el que planteamos una vez que damos lo que es la función objetivo y las restricciones, pero tenemos que pasar a un modelo estándar. Entonces, en la presentación anterior o en la lámina anterior, pues vimos cómo el modelo general está formado por desigualdades y el modelo estándar va a estar formado por igualdades. Entonces, aquí nuestro objetivo va a ser convertir esas desigualdades en igualdades.
Para que podamos hacer esto, es importante entonces poder entender algunas transformaciones importantes o algunas transformaciones del modelo general que tenemos desigualdades a lo que son igualdades. Entonces, por ejemplo, cuando se tiene una desigualdad menor o igual, esto puede transformarse a una ecuación. Pero esta ecuación se transforma si se le suma al lado izquierdo una nueva variable. Esta nueva variable, que es una variable no negativa, le vamos a llamar variable de faltante. Dado que solamente tomará valores positivos cuando el lado izquierdo sea menor al lado derecho. Entonces, en este ejemplo que estamos aquí visualizando, si tenemos una inecuación 9x1 más 7x2 menos 3x3, donde esto es menor o igual a 5, si nosotros tuviéramos que darle aquí un valor cuantitativo, digamos en este caso, o no algebraico, entonces podríamos decir, por ejemplo, que el valor 3 es menor o igual a 5. ¿Cómo hacemos para que ese valor 3 sea igual a 5? Pues, de alguna manera, tenemos que reemplazar esta expresión que estamos viendo aquí para convertirla en una igualdad, sumarle una variable faltante que le vamos a llamar en este caso S. S va a ser la variable faltante y el valor del subíndice que estamos aquí visualizando, pues realmente lo que vamos a tener es el subíndice que me va a decir el número de restricción en la cual yo estoy ingresando la variable faltante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora mi inecuación ya no es menor o igual? Bueno, igualmente vamos a entenderlo. Si se le resta al lado izquierdo una nueva variable no negativa, a esta nueva variable la vamos a llamar variable de sobrante de holgura. Entonces, en el ejemplo anterior, tal como lo vamos a presentar aquí, digamos, si tenemos una inecuación menos 5x1 más 7x2 menos 2x3 mayor o igual a 15, si este valor de aquí que estamos visualizando al lado izquierdo de la inecuación queremos lograr una igualdad para el lado derecho de la inecuación, entonces es claro que tenemos que restarle una variable sobrante o una variable de holgura. Esto nos convierte entonces la desigualdad en una igualdad. Es importante atender, digamos, que cuando estamos ante una inecuación mayor o igual, vean que le estamos restando una variable de holgura. Más adelante vamos a ver cómo esta variable holgura tenemos que tener un tratamiento especial para poder, entonces en este caso, considerarle como una variable básica o una variable no básica. Sin embargo, eso es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Ahora, otro concepto que es importante dominar, digamos, dentro de el planteamiento previo a lo que es la solución de un modelo de programación lineal mediante el algoritmo simple, es lo que se llama variable básica. Vamos a decir que una variable es básica en una ecuación dada si solo aparece, y aquí subrayo, en esa ecuación, si solo aparece en esa ecuación, y con coeficiente unitario positivo. Vean que esto es importante, porque si vemos la lámina anterior, nos vamos a dar cuenta, en la lámina anterior, de que teníamos aquí un valor en la variable faltante negativo. Entonces, si nosotros quisiéramos considerar esto como una variable básica, véase bien que no podría de alguna manera estar cumpliéndose el requisito de que el coeficiente tiene que ser positivo y 1. Por lo tanto, en el caso de S4 no podría calificar como una variable básica. Entonces, la variable básica, repito, es en una ecuación, es dada si aparece solo en esa ecuación y además de eso es con coeficiente unitario positivo. En las otras ecuaciones vamos a suponer que el coeficiente de esta variable es igual a 0. Continuando con la presentación, entonces, los pasos para poder plantear el algoritmo simple van a ser: primero, vamos a convertir el problema a la forma estándar. Luego, recordemos que para convertir el problema a la forma estándar, vamos a pasar de la forma general a la forma estándar, convirtiendo las desigualdades en igualdades. Segundo, vamos a obtener la solución básica factible inicial, en la cual todas las ecuaciones deben tener una variable básica. Recuerden que la variable básica tiene que estar solamente en esa ecuación
y además de eso tiene que tener un coeficiente unitario positivo. Para esto se recurre pues a las variables de holguro faltantes tal como se ha presentado en las láminas anteriores. Y además de eso vamos a poner la solución inicial en una tabla que vamos a llamar tabla simples. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos aquí el modelo es, o vamos a buscar maximizar una función z que está incluida en dos variables. Una variable se llama x1, otra variable se llama x2. Veamos aquí los coeficientes objetivos para cada una de las variables. Y además de eso, este modelo está sujeto a una serie de condiciones, y estas condiciones es que esta variable es menor o igual a 4, 3x1 más 2x2 es menor o igual a 18, y lo que estamos aquí viendo, digamos, en esta lámina es básicamente, como lo hemos venido comentando, un modelo en la forma general. ¿Cómo sabemos? Volvemos a repetir, ¿cómo sabemos que esto es una forma general? Pues obviamente porque cada una de las restricciones tiene una desigualdad que la identifica. Bien, además de eso, no solamente tenemos estos coeficientes, que son los coeficientes tecnológicos, sino que además de eso tenemos que cada una de las variables tiene que ser estrictamente mayor o igual a 0. Con esto estamos, obviamente, digamos, cumpliendo los requisitos iniciales para poder resolver nuestro algoritmo. Entonces, el paso 1 es convertir mi modelo en un modelo estándar. Véase que en esta lámina, como la inecuación anterior, que era x1 menor o igual a 4, le estamos aquí sumando una variable, en este caso, faltante. Una variable faltante. Esta variable faltante sumada por ser, en este caso, la primera restricción, se me hace una igualdad igual a 4. Luego, la variable faltante también se la estoy sumando en la siguiente inecuación, porque estoy con una inecuación menor o igual. Vean que aquí entonces tengo no solamente la variable faltante, sino que además de esto, tengo el subíndice 2 que me señala que estoy en la segunda restricción. ¿Cómo se trata estas variables que yo ingresé en las restricciones dentro de la función objetivo? Para que no tenga ningún valor, digamos, que me varíe el objetivo que ando buscando, que es maximizar, entonces obviamente lo que hago es multiplicar por cero lo que son estas variables que estoy introduciendo en la función objetivo. Esto implicará de que yo no tenga ningún efecto sobre el resultado que ando buscando, y el resultado es maximizar el valor de z. Recuérdense que yo he hecho esta introducción y esta introducción aquí básicamente para poder entonces convertir mi modelo de modelo general a modelo estándar. En la siguiente lámina vamos a ver entonces la configuración de mi tabla simples. Entonces en mi tabla simples vamos a tener varios elementos. El primer elemento que vamos a tener aquí le vamos a llamar CJ. Este valor de CJ realmente, tal como lo configuramos cuando vimos el modelo general en forma algebraica, va a ser los coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo. Sí, claro, eso que usted está pensando, exactamente esos coeficientes son los coeficientes objetivos. Entonces en la primera línea vamos a colocar los coeficientes objetivos. Si nosotros nos devolviéramos al problema, que básicamente yo lo tengo aquí en pequeño, veamos que los coeficientes de la función objetivo son el valor de 3, el valor de 5, vean aquí 3, 5, el valor de 0, claro, el valor de 0 y el valor de 0 de la variable S2, que recordemos que en este caso S1 y S2 son variables básicas. ¿Por qué son variables básicas? Tenemos que rectificar, porque tenemos coeficientes unitarios positivos y solamente aparecen en una ecuación. Pregunta, ¿por qué x1 no es una variable básica? Bueno, x1, aunque cumple el objetivo o cumple el requisito de tener un coeficiente unitario positivo, realmente aparece en dos ecuaciones, véase aquí y véase aquí. Por lo tanto, aquí estamos colocando
los coeficientes que corresponden a las variables en la función objetiva, o sea, los coeficientes objetivos. Además de eso, colocamos el valor de B como título de una columna que nos va a dar el valor del recurso. En la siguiente línea vamos a colocar los valores de CB. Estos valores de CB van a ser los coeficientes, de las variables básicas. Como se decía, inicialmente yo voy a tener una solución básica inicial que está conformada por los valores de las variables básicas. ¿Qué quiere decir? Que mis variables básicas, en este caso específico, sean S1 y S2. O sea, si nosotros visualizamos el concepto de variable básica, vamos a darnos cuenta que en un primer paso o en una primera instalación, los valores de X1, que es, en este caso, las variables no básicas, se me está diciendo que mediante esas variables básicas estoy tomando la decisión de no producir nada todavía. Mientras que el recurso me está sobrando completamente. Ese recurso está tipificado en las variables básicas. Eso lo vamos a ir todavía, entendiendo mejor más adelante. En esta siguiente fila vamos a colocar no solamente los coeficientes de las variables básicas, que en este caso las variables básicas son S1 y S2, sino que además de eso voy a colocar el coeficiente de esa variable básica. ¿Cuál es el coeficiente de S1? Pues 0. ¿Cuál es el coeficiente de S2? Veámoslo aquí. 0 también. Entonces con esto tenemos este valor ligado acá y tenemos este valor ligado acá. ¿Qué es lo que sigue? Estos valores de acá, si lo visualizamos, son los valores de los coeficientes tecnológicos. En este caso, este es el valor que estoy conectando acá y este es el valor que estoy conectando en la fila siguiente. En el caso de X2, pues como X2 no aparece en la siguiente fila, este es el ligamen que estoy haciendo acá y este es el ligamen que estoy realizando acá. S1 en este caso específicamente voy a tener aquí el valor del coeficiente S1 y el valor del coeficiente S2. Bien, continuemos con la siguiente lámina. La siguiente lámina lo que me muestra, digamos, es cómo yo hago para calcular los valores de CJ o de utilidad relativa. Ya que es importante que para cada una de las columnas yo voy a calcular los coeficientes de la utilidad relativa. Este coeficiente de la utilidad relativa es el valor del coeficiente objetivo menos una matriz que la vamos a llamar la matriz CB, que es una matriz de una fila conformada por los coeficientes de las variables básicas, multiplicado por PJ. ¿Qué es PJ? PJ va a ser la multiplicación que vamos a realizar en la columna que estamos calculando el valor de CJ. O sea que en este caso PJ es una matriz, en este caso de una columna. ¿Cómo está conformado PJ? Pues estaría conformado por 1 y por 3 para efectos de X1. Para efectos de X2 estaría conformado por 1 y por 1. Para efectos de S1, PJ estaría conformado por 0 y por 1. Y para efectos de S2, PJ estaría conformado por 1 y 0. Entonces nos queda calcular el valor de CJ promedio. ¿Cómo calculamos el valor de CJ promedio con esta fórmula? Si vamos a calcular, por ejemplo, este valor de aquí, este valor, entonces el CJ promedio va a ser el CJ, que va a ser el coeficiente objetivo menos el CB, este valor CB, que es una matriz de una fila conformada por los coeficientes objetivos de las variables básicas. O sea, en este caso, por 0 y 0. ¿Qué más tenemos? Multiplicado por una matriz de una columna, multiplicado por una matriz de una columna, que en este caso está conformado por el valor de 1,3. Si nosotros seguimos aquí con el cálculo respectivo, entonces nos vamos a dar cuenta
que lo que estaríamos entonces es multiplicando el valor coeficiente objetivo menos matriz de una fila por matriz de una columna. ¿Qué es lo que sigue ahora? Calculado cada uno de los coeficientes de utilidad relativa, vamos a tener calcular el valor de Z. Este valor de Z va a ser calculado por el valor de CB, o sea, vamos a tener de nuevo una matriz de una fila por el valor de B. ¿Qué es el valor de B en este caso? Pues el valor de B fue el valor de B que resultó de colocar los valores del recurso, que son los valores que están al lado derecho de la restricción. Entonces, si calculamos aquí el valor de Z, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 0,0 multiplicado por 18,4. Si usted multiplica 0,0 multiplicado por la matriz de 18,4, vamos a tener la Z igual a 0. Exactamente. Entonces, lo que sigue ahora es definir para mi iteración correspondiente lo que se llama la variable que entra y la variable que sale de la solución. ¿Cómo voy a definir yo la variable que entra en la solución y en la variable que sale? Lo primero que es importante es tener muy claro que en el caso de minimización, nosotros vamos a abordar todos los coeficientes de utilidad relativa que están aquí en CJ promedio. Entonces, como el caso sería minimización, entonces vamos a tomar el valor más positivo que encontramos nosotros en este caso en nuestros valores de CJ promedio. Si queremos llegar al caso de maximización, aquí lo que estaríamos entonces haciendo es tomando el valor más negativo, Entonces aquí en este caso, como estamos en el caso de minimización, estaríamos buscando el valor más positivo. En este caso el valor más positivo es el valor de 5 que está en la columna de X2. ¿Cómo hacemos para definir cuál es la variable o cuál es la fila que sale? Bueno, aquí lo que hacemos es calcular una razón donde vamos a dividir el valor del recurso, en este caso 18. Tenemos un problema del cálculo, aquí debería ser 2, bueno, hay una corrección, aquí este es un valor de 2, que está calculado, aquí calcularíamos entonces el valor del recurso entre este valor, que nos debería dar 2, porque aquí hay un pequeño error, y luego aquí hay un pequeño error, aquí debería ser 0, el valor entre el valor de 0, pues se me indefine. Al indefinirse, entonces este es un valor que yo no voy a tomar en cuenta. En este caso, como el único valor que tengo para considerar es el valor de 9, entonces yo voy a decir que esta es la fila que sale. Esta fila que sale, nada más tómese en cuenta este pequeño error que hay aquí. Esta fila que sale es lo que le vamos a llamar la fila pivote. Y esta columna que entra, que es en este caso X2, le vamos a llamar la columna pivote. Ahora, considérese o tómese en cuenta que el valor que nosotros tenemos aquí es el valor pivote, que se llama pivote operacional. Bueno, si continuamos, digamos, para calcular los demás valores de la tabla, vamos a decir que el nuevo valor va a ser el valor anterior, menos el valor correspondiente en la fila pivote, que ya definimos que era la fila pivote, por el valor correspondiente en la columna pivote. Y esto lo vamos a dividir entre el pivote. Bueno, si seguimos con la tabla, digamos, y los valores, vamos a sustituir el valor que entró, en este caso X2, y lo que vamos a hacer es cómo calcular la nueva fila pivote. Esta nueva fila pivote va a ser calculada dividiendo toda la fila anterior entre el valor del pivote. Bueno, si continuáramos, digamos, con la tabla que teníamos anteriormente, entonces lo que vamos a hacer es dividir toda esta fila entre, en este caso, 1. Al dividir toda esa fila entre 1, pues entonces me va a quedar, por supuesto, la misma fila. ¿Cómo hago para calcular? Bueno, se me olvidaba. Además de eso, tenemos que colocar ahora a mi nuevo CB o mi nuevo coeficiente de objetivo, digamos, de la nueva variable básica, que en este caso es X2. Entonces aquí yo coloco, vean que aquí la raya que les estoy estableciendo,
yo coloco en este caso el valor de 5, que corresponde al coeficiente objetivo de la nueva variable básica. Si continuamos, en este caso me voy a trazar un poquito acá. Estos nuevos valores de acá, esos nuevos valores tienen que calcularse con la fórmula que especificamos antes. Entonces el nuevo valor va a ser el valor anterior menos el valor correspondiente en la fila pivote por el valor correspondiente en la columna pivote. Si nos vamos a esa tabla, entonces lo que vamos a hacer, el valor anterior de la tabla anterior, el valor anterior que vamos a visualizarlo aquí va a ser, si nosotros logramos ver el valor anterior, este valor anterior le vamos a restar el valor en la fila, que va a ser este valor de acá, por el valor en la columna, que va a ser este valor de acá, dividido entre el pivote, y en este caso este va a ser el pivote. Este cálculo que ustedes van a visualizar está saliendo entonces de hacer esta división. Para los demás valores, pues aplicaríamos los valores correspondientes, digamos, en cada uno de ellos, que sería tomar el valor anterior, restarle el valor de la fila pivote, multiplicarlo por la columna pivote y dividirlo entre el pivote. Si ustedes visualizan, digamos aquí, en esta tabla, pues nosotros aquí para efectos académicos ya hemos hecho los cálculos correspondientes para el CJ promedio nuevo, con base ya en la nueva fila que calculamos. Este valor de Z, pues obviamente si tomamos el valor de CB y lo multiplicamos por B, nos va a dar entonces 5 por 9, vamos a intentar hacer este 5 por 9, y 0 por 4, en este caso nos daría 5 por 9, un Z igual a 45. Entonces vamos a llegar a un concepto importante que son los criterios de optimalidad. En el caso de minimización, si todos los CJ promedios son positivos o ceros, entonces se tiene que la solución es óptima. Si aún hay valores negativos, pues se escoge entre la variable con el más negativo para entrar a la base. En el caso de maximización, que es el caso nuestro, digamos, si todos los valores son negativos o cero, entonces se tiene la solución óptima. Si aún hay valores positivos, se escoge entre la variable el más positivo para poder entrar a la base. Si ya nos regresamos de nuevo a la tabla que nosotros teníamos, entonces visualizamos que todos los valores son negativos o cero. Entonces en este caso, como todos los valores son negativos o cero, y estamos en el caso de maximización, entonces tenemos que decir que nos encontramos ante el caso donde la solución es óptima. En este caso estamos ante el caso de maximización y la solución óptima. ¿Cómo identificamos cuál es la solución? Si vamos aquí abajo al lado izquierdo de nuestra tabla y vemos aquí lo que es el CJ, donde están las variables de decisión, y nos centralizamos, vamos a ver que x2 es igual a 9, y vamos a visualizar que x4 es igual a 4. ¿Qué nos está diciendo nuestra tabla? Lo que nos está diciendo nuestra tabla es que hemos tomado la decisión de producir x2, y hemos tomado la decisión de no producir x1, pero con x1 nos está quedando entonces un recurso ocioso, y ese recurso ocioso es de 4 unidades. En el caso de x2, pues entonces lo que estamos haciendo es tomando la decisión de producir 9 unidades, 0 unidades de x1, con un recurso ocioso de 4 unidades. Si visualizamos también el valor de z, tenemos que nuestro valor de z se optimiza, en este caso mi modelo de programación lineal se optimiza en z igual a 45. Por lo tanto, entonces hemos llegado nosotros a lo que es la solución óptima. Bien, esto es lo que intenté visualizar, digamos, para cada uno de ustedes a través de lo que es la aplicación del algoritmo del método simple para un modelo de programación lineal.